Sí, señor. ¿Listos? Sí, señor. Muy buenas noches, al aire. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Centro Cultural Tierra Adentro Café, aquí desde la Ciudad de México, desde el planeta Tierra. Gracias por acompañarnos. Invitadazo, nadie lo puede negar, el doctor Hugo López-Gatell. Bienvenido. Esos son los aplausos que el doctor Hugo López-Gatell se ha ganado a pulso. Así que bienvenidas y bienvenidos y gracias a quienes se están conectando, gracias a quienes están aquí. Vamos a ser breves, Violeta y yo, en la introducción para explicar un poquito cómo vamos a funcionar. Voy a hacer una breve presentación y bienvenida al doctor Hugo López-Gatell. Lo mismo hará Violeta y le pasaremos la palabra que nos hará el doctor Hugo López-Gatell, una exposición, algunos pues ya lo hemos estado leyendo, escuchando y disfrutando, no solamente las entrevistas en nuestros medios, sino en los medios que nunca imaginamos disfrutar, ver entrevistas como con Ciro Gómez Leiva o como con René Delgado, en medios, en fin, ha sido para nosotros ha sido y es un escandaloso placer tener al doctor Hugo López-Gatell, que pues no necesita más presentación que esto. Este es el Tierra Adentro, que es un nombre compuesto, como Rompeviento, que es otro nombre compuesto, como López-Gatell, que es otro nombre compuesto, y que tiene que ver esto con que me quedo pensando en el terruño. Y después de ver al doctor Hugo López-Gatell en muchas entrevistas en distintos medios de comunicación, pues lo que se nos queda decirle al doctor Hugo López-Gatell, que este es el Tierra Adentro, este es su terruño, diría un personaje que don Andrés Aubry, que donde quiera que esté, le mandamos un saludo, que es un historiador muy importante y activista que vivió en Chiapas por 40 años y que trabajó mucho en con pueblos y comunidades indígenas, y él hablaba de este concepto del terruño, de estar en casa, de la tierra nostra, y esta es la casa del doctor Hugo López-Gatell, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido. Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias a quienes están aquí, a quienes nos están acompañando por las redes sociales. Muchas gracias por esta noche, por esta tertulia especial. Le damos la bienvenida al doctor Gatell y bueno, pues a discutir y a hablar de esta ciudad, que es lo que estamos aquí, por eso estamos convocados, por este acontecimiento que estamos también por vivir. En unas horas sabremos incluso de los candidatos, quiénes son los tres. No sé si ustedes han estado pendientes, pero hemos estado pendientes, todavía no, pero en unas horas, quizá a lo mejor cuando terminemos. Y bueno, pues en ese contexto también político que se está viviendo a nivel nacional, pues nos da mucho gusto que esté aquí el doctor Hugo López-Gatell. Insistimos, para discutir una ciudad diversa, donde nacimos, donde crecimos, que queremos, que nos marcó, a varios nos marcó siendo muy niños o muy jóvenes o muy grandes, ya ustedes dirán, el 85 pensamos, nunca hemos dejado de pensar en las costureras, ¿no? En las costureras también del centro de la Ciudad de México, que quedaron aplastadas, las que sobrevivieron, y bueno, esa es una parte de la diversidad también que tenemos en esta ciudad y que bueno, que queremos platicar y no solo eso, también una ciudad con una economía informal como en ningún otro lado de la ciudad, del país. Entonces, bueno, hay una gran cantidad de temas que sabemos que no va a ser suficiente el
el tiempo, pero bueno, que pensamos que es fundamental discutirlo con el doctor Hugo López-Gatell. Y así como decía Ernesto, de estas entrevistas que hemos disfrutado porque nos ha dado una gran cátedra el doctor Hugo López-Gatell, también está la de hoy, la del País, que me parece una gran respuesta que él da, y también como él va diciendo, pues los periodistas le hacen la misma pregunta 6 o 7 veces, pareciera que es el mismo guión, y bueno, y esperamos que hoy sea la octava, no es cierto, no, sino que hoy tengamos otro tipo de preguntas, y como él ha dicho una y otra vez, lo que queremos discutir también es la Ciudad de México, el corazón pues de este país. Así es que bienvenido, doctor Gatell, muchas gracias otra vez a ustedes por estar aquí, y pues comenzamos. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias Violeta, gracias Ernesto, gracias Claudia, Verónica. Es un gusto estar aquí en Tierra Adentro, es un gusto estar en Rompeviento TV, es un gusto verles a todas y todos, y muchas gracias por esa cálida recepción, ese apoyo que siempre he sentido aquí en esta casa. Me gustaría comenzar diciéndoles unas cosas un poquito prácticas. Dos en concreto. Desafortunadamente me voy a tener que ir a las 9 bueno, Ernesto me dijo, y si luego regresas está bien. Es que… 2 de la mañana, dice el doctor. Bueno. No, yo dije que se quede. Exacto. No, es que Juan Becerra Acosta amablemente me convocó hoy a entrevista, pero me pidió que fuera allá en vivo, perdón. Me lo puedo traer para acá, ¿verdad? Exacto. Exacto. Ahorita le mandamos un… Pero bueno, y es a la hora inconveniente, y es hasta allá, hasta el lugar. Entonces esa es una. Entonces trataré de ser breve, no lo voy a lograr, pero trataré de enfocar los temas principales. La otra es que les quiero compartir una pequeña sorpresa al final, más o menos cerca del momento de irme, y les voy a pedir que quien guste me acompañe aquí a la salida al momento que me voy, porque quiero transmitirles un mensaje que para mí es significativo, y creo que para el proceso también va a ser de gran ayuda. Pero no les digo qué es, porque ya veremos. Sorpresa, es sorpresa. Un adelante. Un adelante, exacto. No, y abro situando esta tertulia, o la oportunidad que me han dado para participar en esta tertulia, con algunos de los temas que hemos venido trabajando en estas pocas semanas con nuestra iniciativa de humanizar la ciudad. Humanizar la ciudad, seleccionamos este concepto, esta frase, porque estuvimos identificando las múltiples realidades de la ciudad, y consideramos que desde luego era importante tener una frase referencial sobre las aspiraciones y sobre los valores profundos que nos mueven en ese sentido. No quisimos entrar en teorizaciones o construcciones retadoras en la parte filosófica sobre qué es el humanismo, cómo se construye, por qué la identidad mexicana, el humanismo que propone Andrés Manuel López Obrador. Simplemente humanizar la ciudad, tenemos una aspiración de eso. Ahora, desde luego, cuando nos han preguntado, lo cual me parece muy natural y muy conveniente, ¿por qué seleccionaron eso o qué entienden por humanizar la ciudad? Es relativamente simple o sencillo o directo para nosotros el identificar los múltiples retos, desafíos, todos ellos de carácter social, que tiene nuestra ciudad o que consideramos tiene nuestra ciudad, en los que podría haber este proceso de humanización. Y ahí es donde quisiera, de manera más o menos sintética, hasta donde se pueda o yo pueda, expresarles eso para convidarles lo que hemos estado planteando. Ahorita voy a eso. Lo segundo es el poder estar en esta tertulia, lo cual agradezco, nos permite tener un espacio adicional a otros que hemos estado generando nosotras y nosotros mismos, de encuentro con distintos segmentos, sectores o identidades de esta plural, vasta, extensa, rica sociedad que convivimos en la Ciudad de México. A lo largo de la semana hemos tenido encuentros con maestras y maestros, hemos tenido visitas a mercados y plazas públicas, hemos tenido un foro con la comunidad académica, principalmente de universidades públicas, pero sin excluir algunos
compañeras y compañeros de universidades privadas. Tuvimos un encuentro sobre y con mujeres. Es una agenda fundamental, fundamental. Si tuviera que decidir por la agenda principal, no hay duda que es las mujeres. Y no es solamente el tema genérico de equidad o igualdad de géneros, sino las mujeres, la agenda feminista que tiene muchísimos elementos que tratar y que en general lo hemos sintetizado en algunos que son clave: la autonomía económica, la inclusión en la vida social, la pública, a través de una efectiva inclusión económica, toda la red de servicios garantes del cumplimiento real de derechos que se necesitan estructurar para que no sea solo de palabra o solo simbólica esa inclusión. Por supuesto, el tema de la inseguridad para las mujeres, que empieza en el hogar y puede estar también en la vía pública, con dos dimensiones muy diferentes, pero que nos pone de manifiesto lo que sabemos: la violencia de género o las violencias de género contra las mujeres, que es un tema que no puede quedar a un ladito o en el olvido o como un elemento secundario. Bueno, esta fue la reunión con mujeres. Tuvimos también un foro muy interesante con juventudes. Tuvimos un grupo muy plural de jóvenes que nos hablaron de sus necesidades materiales, de sus aspiraciones emocionales o espirituales, de agendas muy importantes que hay que seguir abriendo camino, como el gran tema de la pluralidad sexogenérica y el reconocimiento no prejuicioso en la sociedad, que es fundamental, y que aunque tenemos una sociedad bastante progre buena ondita, como dice el presidente, todavía tenemos mucha visión medieval que sigue discriminando, que sigue ejerciendo violencia en múltiples expresiones. Entonces ese fue otro tema también con las juventudes. Desde luego hablamos del tema de vivienda, del campo laboral mal remunerado, de la seguridad pública, lo que representa para estas generaciones que no tienen asegurado un retiro, porque hace 43 años nos despojaron de pensiones solidarias, de un régimen solidario de pensiones, y nos confinaron al esquema absolutamente neoliberal de cuentas individuales. Tuvimos ayer un encuentro con la comunidad artística y cultural, nos ayudó nuestro querido Mardonio Carballo, y fue interesante porque vimos algunas peculiaridades de esa comunidad, pero también cómo el fenómeno cultural puede ser uno de los elementos de transformación amplia en aspectos que tienen que ver con la integración social, con la construcción de una cultura de paz, con la salud mental. Dicho sea de paso, salud mental nos lo han dicho en todos los foros, todos, independientemente de la identidad específica, sale el tema de salud mental. También hemos tenido recorridos en unidades habitacionales y nos hablan del tema de las personas adultas mayores. Eso nos lleva a temas de movilidad sostenible, movilidad incluyente, que no se limita al tema de transporte, sino tiene que ver con una reconfiguración del espacio urbano. Fuimos en bicicleta allá a ver a este señor, ese mero, y lo hicimos como un acto demostrativo, pero también una experiencia exploratoria. A mí me gusta la bicicleta, más o menos he logrado ser ciclista cuando se puede, y lo que quería yo ver es qué tan real es que la movilidad está garantizada. En ese trayecto no estuvo tan mal, pero obviamente los contrastes con muchas otras zonas de la ciudad siguen siendo impresionantemente grandes, y hay un elemento de base que es la desigualdad social, la distribución injusta de la riqueza y también el clasismo como elementos que inhiben la movilidad. Y más o menos es en lo que vamos, pero ahora quisiera compartirles, bueno, acabamos de ir ahorita al Metro Insurgentes, estuvimos ahí en la Glorieta, estuvimos conviviendo, y eso me lleva al otro segundo elemento de reflexión. Y no le voy a echar aquí la pelota a Temoris, que ha sido uno de los más enfáticos en una preocupación seguramente compartida por muchos y muchas, pero es el tema de, llamémosle, la diversidad de perspectivas de las personas que estamos contendiendo en el proceso interno en la Ciudad de México. Desde mi punto de vista, y hoy tuvimos una reunión que nos convocó Citlali y Sebastián a las personas que estamos ya inscritas
y una nueva persona, que no, desde luego no les voy a decir quién todavía, que será incluida. Es otra sorpresa, pero esa que la diga la Comisión Nacional Electoral. No, son periodistas. No se vale, son periodistas. Lo saben todo. Bueno, pero el punto es, nos convocaron a todas y todos, van a ver que va a salir un videíto, nos tomamos muchas fotos y en general el grupo refrendó que vamos unidos, porque creemos hasta el tuétano que el proyecto es lo primero, que la transformación es lo primero. Uno puede entrar en preocupaciones, no estoy deslegitimando las que se han expresado, pero considero que tenemos que no perdernos en el camino y no hacerle espacios a los de la casa de enfrente, porque en este momento fundamental pueden ser muy perniciosos esos ataques por parte de ellos. Sí nos ha impresionado a varias que al interior del propio Morena como partido y de Morena como movimiento, a veces vienen las reacciones más intensas, insisto, desde mi punto de vista, absolutamente legítimas y tienen una base muy importante. Pero sí consideramos que vale la pena mantenernos en unidad y Clara, Omar, Mariana, Hugo, que hasta ahorita estamos más… Ya salió el nombre, Ah, está aquí. dígalo. Es Miguel Torruco. Miguel Torruco. Ya está público. Y Miguel Torruco, efectivamente, Miguel Torruco estuvo ahí con nosotros. Entonces, estas 5 personas vamos a estar llegando a la encuesta y vamos a estar contendiendo. Como se puede ver, y es bastante obvio, hay una gran diversidad de orígenes sociales, económicos, culturales, políticos, etcétera, y podemos convivir. Y sí, yo estoy muy convencido de la perspectiva del presidente López Obrador, que sea el pueblo el que decida. Sí es crucial, y esto me va a llevar al tercer tema que quiero comentar. El pueblo tiene que decidir. El principio fundamentalísimo, sí, Ernesto, sí. El principio fundamentalísimo de que sea el pueblo el que decida, y miren quién lo dice. Ahorita voy al tercer punto, pero aún… Te van a llover las preguntas. Que vengan. Pero aún así, yo lo digo con convicción, que el pueblo decida. Es desde luego un proceso todavía en evolución. A nivel general, el país todavía le faltan décadas para llegar a una democracia suficientemente genuina, vital, sostenible. Todavía nos falta, por supuesto, en las elecciones, en lo que organizan los sistemas electorales, al interior de los partidos, en la cultura política, no solo de partidos, sino de organizaciones, etcétera. Pero si le logramos apostar a ir para adelante y no perdernos en el camino en las pequeñas diferencias, podemos ir más, me parece a mí. Por supuesto, la pluralidad de expresiones, de ideas, es muy importante. Pero bueno, eso quería decirles. Lo tercero que se va a relacionar, y antes de que lleguen las preguntas de Ernesto o de cualquiera de ustedes, no voy a hablar mal de ninguno de estos 4 compañeras y compañeros, pero sí tengo la libertad y el orgullo y la gran satisfacción de expresar qué hemos hecho nosotros y por qué lo hemos hecho de esa manera y por qué lo vamos a seguir haciendo militantemente de esta manera. Como se ha podido ver, nosotros decidimos no tener un esquema de propaganda que está embebido en la comercialización de las figuras políticas. Nos parece que eso es denostar a la política misma, despreciar al pueblo como persona social que escucha, que juzga, que ve, que tiene valores, que tiene raíces, que tiene historia y que tiene un nivel de concientización y de politización posiblemente como nunca antes en la historia de México. Entonces, llegarles con espectaculares, camiones forrados, bardas que van una tras otra, El otro día, no les voy a decir por dónde, pero allá por el oriente, en un mercado muy grande, échenle un ojito. Es 1,5 kilómetros, lo conté con el odómetro, 1,5 kilómetros de tac, es el mejor, y unos murciélaguitos que había por ahí. Impresionante. Impresionante. Entonces,
Exacto. Pero el punto es, respeto quien lo haga de esa manera, que explique por qué lo hace así. No lo voy a juzgar, yo no lo voy a juzgar. Pero sí puedo decir, y sí puedo decir además, que nos nace de la congruencia, de la conciencia de muchos años, pero también de respetar lo que el propio presidente dijo, lo que está escrito en la convocatoria. Échenle un ojito, ustedes son periodistas, a la convocatoria, que explícitamente dice: estas prácticas históricamente las han usado los grupos conservadores para desprestigiarlos. Entonces, ¿seguiremos a ras de suelo? Sabemos que esto representa una adversidad en términos de divulgación, de difusión, y que no estamos llegando tan rápido o tan extensamente, pero nos da la impresión de que eso nos da la tranquilidad espiritual, la tranquilidad moral de ser congruentes y de no abandonar la congruencia por un asunto de pragmatismo o de efectividad electoral. Lo que me lleva a la cuarta postura, que es: el movimiento de transformación es mucho más que un proceso interno, es mucho más que una elección constitucional, es mucho más que la contraposición política de corto plazo. Para nosotras y nosotros, y espero que compartan esta visión, la transformación se tiene que ir construyendo paso a paso, pero con un paso muy firme, y no se puede arriesgar por una necesidad inmediata la credibilidad de la transformación. Porque la transformación no es de uno, no es de su grupo, no es de su club, no es de su tribu, no es de su facción, no es de su partido, no es de su líder, ni siquiera es de el presidente López Obrador. Tenemos el privilegio de que él haya encabezado la transformación por todos estos años, pero la transformación es una aspiración de muy, muy largo plazo, en el sentido de que no queremos que venga un pequeño vendavalillo electoral y nos eche a perder la conciencia pública de la necesidad de transformación. Y ya casi para terminar, aterrizo en el tema que hoy le habíamos pedido a Ernesto y a Violeta que pudiéramos tratar. Los distintos foros que les relaté han sido más o menos temáticos. Obviamente, cuando estuvimos con mujeres queríamos hablar de feminismo, en los académicas y académicos, academia, etcétera. Pero una cosa que nos ha resultado interesante es que en cada foro hay una gran cantidad de entrecruzamientos de las agendas. Llegan personas que nos hablan, por ejemplo, del espacio público, del territorio, ¿no? Y eso conecta con prácticamente todo. Ahí está la que hablaba del espacio público. Conecta con prácticamente todo, porque tiene que ver con cómo usamos el espacio público, cómo lo resignificamos como un espacio de convivencia respetuosa e incluyente, y entonces conecta con el tema de las diversidades étnicas. Y hablamos de diversidad étnica. Mardonio nos va a ayudar a hacer un foro también sobre personas migrantes, sobre todo de pueblos originarios fuera de la Ciudad de México, que residen o transitan en la Ciudad de México. Nos lleva a hablar de diversidad sexogenérica, nos lleva a hablar del derecho a la cultura, etc., etc. Y hoy el tema que habíamos propuesto como referencial, ahora sí me voy a callar, lo prometo, es el derecho a la información y el derecho a la verdad. ¿Qué les digo a ustedes, que son las personas más expertas, pero también son ciudadanas y ciudadanos? Vivimos en una oscuridad completa, porque el modelo de medios que tenemos en general, por muchísimo, yo sé que esto es predicar frente al coro, pero es un modelo de corporaciones, de manipulación al servicio de otras corporaciones expropiadoras de la riqueza social y constructoras del individualismo. Esta es nuestra apreciación sobre la enorme mayoría de los medios. Y la figura de el periodismo como garante de la voz ciudadana, el periodismo como garante de la crítica, la reflexión y estimular el diálogo social, pues está reducido al mínimo. ¿Acaso los medios públicos, un saludo a mi querido Genaro Villamil y su equipo, han representado un respiro cuando se utilizan correctamente y cuando realmente se posicionan espacios de reflexión y crítica en forma independiente? Desde luego los pocos, pero muy robustos y muy
firmes medios independientes, como quienes están representados mayormente aquí, son una gran esperanza. Pero la pregunta un poco provocadora, suponiendo que tenemos éxito en este proceso de selección interna y que eso, dado la amplísima preferencia de la transformación o por la transformación en la Ciudad de México, nos lleva a mantener a la ciudad en el proceso de transformación ya desde el gobierno. La pregunta que les hago para conversar es cómo podríamos continuar abriendo espacios para el periodismo crítico, el periodismo de investigación, lo cual estoy seguro va a llevar a una reflexión sobre la formación de las personas profesionales del periodismo y cómo podemos construir en general mecanismos que nos permitan mantener la conciencia social, la politización, la participación ciudadana, sin que se acartone, sin que se burocratice, sin que se someta al poder económico o al poder público. Y yo la dejo como una provocación y entonces ya me callo. No, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gatell. Pues, gracias. Pues tenemos muy poquito tiempo, son las 8:21. Vamos a abrir el espacio ya inmediatamente para que ustedes puedan empezar a preguntar. Si están de acuerdo, iniciamos con una ronda de 3 preguntas. Ya hay 1, 2, 3. Iniciamos con esas 3 preguntas. Las hacemos y que vaya contestando el doctor Gatell, así inmediatamente. 4. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere hacer? 4. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, iniciamos. Sí. Gracias. Estoy encantada de estar aquí. ¿Nos puede decir su nombre y de dónde nos acompaña? Sí, gracias. cómo no. Soy María Elena Martínez. Soy genuina seguidora de la Cuarta Transformación. He venido recopilando y manifestándome y haciendo público mi sentir en los lugares donde yo me desenvuelvo, y ahorita me encanta poder que me permitan hablar. Quiero mi primer flor es para Ernesto Ledesma y su equipo. Agradeciendo se me permita el derecho a expresarme, posibilidad perdida en el proceso de animalización del hombre, proceso que nos lleva a las guerras, en donde el hombre como especie se desgarra, mostrando su instinto animal para sobrevivir. Pero aún peor es su cosificación. La primera lleva a la segunda, donde ya ni siquiera respiramos. Por eso estoy aquí, porque me revelo, porque aún quiero y puedo hablar. Gracias por permitírmelo. En primer lugar, manifiesto mi reconocimiento y agradecimiento al presidente López Obrador, el que no haya perdido la fe durante su larga trayectoria de lucha. Resultados todos lo sabemos, el resurgimiento de México, tanto al interior de nuestras conciencias como a lo más externo, inclusive traspasando las fronteras de nuestro territorio. Mi tercera flor es para el doctor López-Gatell, un mexicano más que contra toda lógica salió avante y de manera airosa en una devastadora circunstancia como lo fue la pandemia. Pero iré a lo que me trajo aquí, a expresar mi indignación por la situación en que una de las políticas del gobierno de la Ciudad de México avasalló sin piedad los derechos humanos de los transportistas de la ciudad, mejor conocidos como microbuseros. Sí, una política benéfica sin lugar a dudas para la movilidad de la ciudad, pero que los dejó a ellos fuera del proceso de la Cuarta Transformación. Estas personas que se les discrimina por su condición social
y ahora también se les abusa al eliminar las concesiones que obtuvieron con muchos esfuerzos y que les permitieron ganarse la vida a través de un servicio que atendió las necesidades de movilidad de una enorme ciudad por más de 40 años. Por lógica, muchos de ellos, ahora sexagenarios, adultos mayores, que lejos de poder retirarse dignamente, se les obliga a suscribirse como socios a empresas donde las actas constitutivas se adhieren al reconocimiento de no tener ni siquiera derecho a solicitar un amparo de haber alguna inconformidad, cuando con anterioridad fueron agredidos por sus dirigentes cuando se les pedía transparentar las cuentas. Por tal motivo solicito aquí se les brinde bono de retiro y no se les obligue a incursionar en un proyecto donde serán victimizados para enriquecer a los nuevos empresarios dirigentes. Ya no tienen edad para que se sigan sirviendo de ellos. Y termino como empecé. Gracias, Ernesto Ledesma, por permitir que hablemos de nuestras guerras, de nuestras batallas. Y como dice la canción, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, que el dolor no me sea indiferente, y viva la cuarta transformación, y viva Israel y Palestina, que se reencuentren como seres humanos, que Israel no desaparezca a los palestinos. Doctor Gatell, si es que llega a estar en sus manos, no se olvide de los médicos, aumenten sus salarios, son héroes anónimos. Gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a María Elena y le damos la palabra a Temoris. Gracias. Hugo, durante la pandemia, donde fuiste el rostro visible de la campaña, donde fuiste el rostro visible de la campaña de salud, de emergencia, pues también por ser el rostro visible hubo una demonización de tu imagen. Todavía persisten estos ataques viles, exagerados, pero parece que no hay límite para ellos. Me parece que solamente, o sea, esto se repitió en todo el mundo. Siempre las oposiciones utilizaron la pandemia para acabar con los gobiernos, excepto en Portugal, donde el líder de la oposición creo que fue el único que dijo, ese es un tema de la nación. Pero aquí te hicieron pedazos, te atacaron con todo. Y todavía ahora, o sea, si tú logras la candidatura, esto despertará otra vez, lo volverán a utilizar, con los mismos calificativos increíbles que te aplican. ¿Cómo podrás tú convencer a la población, a una parte importante de la población de la Ciudad de México que ha estado expuesta a esto, para que tomen en cuenta tus propuestas, tu figura, tu eso? Y lo otro es, no, el otro ya se me olvidó. Pero gracias. Gracias, Temoris, gracias. Gracias. ¿Quién sigue? Ya no te ¿Quién sigue? Temoris, ¿ya no te acordaste de la siguiente pregunta? Ok, entonces, compañera, muchas gracias. Nada, nos dice su nombre y de dónde nos acompaña. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad. No soy periodista, me gusta la comunicación. Yo más bien soy administradora, especialista en cuestiones de planeación estratégica. He tenido la fortuna de estar en varios lugares de la Administración Pública Federal y tuve la gran fortuna de estar en Petróleos Mexicanos y tuve que salir de ahí por las políticas de necesitamos las plazas para que lleguen los nuevos, pero tuve la fortuna de estar en la constitución de Pemex Logística. Tuve la fortuna de leer la reforma energética en materia de petróleo y me di cuenta en una línea de tiempo… ¿Se puede pegar el micrófono, por favor? Eso. Cómo se fue generando las acciones para lograr
que cristalizara la reforma energética y cómo se afectaron derechos de los trabajadores, aplicando la retroactividad de la ley en muchos casos. Y también he tenido la fortuna de estar en el sector central. Tuve la oportunidad de estar en el INSABI, en el Banco del Bienestar, en la Secretaría de Economía cuando Serrapuche se abrió el Tratado de Libre Comercio. Y pues quiero decir esto porque es una reflexión que quiero hacer para usted, si es que tenemos la fortuna de que usted llegue. Hace rato comentó de cuáles podrían ser esa lluvia de ideas que permitirían establecer estas nuevas formas de comunicación, porque siendo especialista de la planeación estratégica es fácil que las ideas macroeconómicas se separen de las microeconómicas. Y cuando hablo de las microeconómicas estoy hablando de la persona, en la que camina día a día. Y mi reflexión más que pregunta es dejarle a usted la inquietud de que si llega a ocupar ese puesto para estar al frente de la Ciudad de México, que se ponga un think tank que le permita mantener esa comunicación con la ciudadanía, porque los problemas de la ciudad son muchos. Y tal vez ese grupo especialista que permita que los funcionarios no se separen de la ciudadanía, le permitan siempre recordar que hay muchos problemas y que hemos avanzado mucho con Andrés Manuel y que es un aplauso, digamos, para toda esta transformación, que ya se han sentado las bases y que es una obra negra, pero que ya ha dado muchos frutos. Así que muchas gracias por la oportunidad. Me tardé un poco, pero tenía que hacer esto para entender y para explicar por qué teníamos que llegar a que lo estratégico es muy importante, pero lo individual es lo más. Muchas gracias. No nos dijo su nombre nada más. Rosa María Hernández. Muchísimas gracias. Y por acá hay otra pregunta. Gracias. ¿Qué tal? Gracias, buenas noches. Soy Karen Flamenco, del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi pregunta es, ¿cuáles son las lecciones que le dejó la pandemia? No, no es cierto, es lo que siempre le están preguntando, ¿verdad? Si algo nos dejó muy claro la pandemia fue precisamente que el periodismo científico, aún más allá de la divulgación, el periodismo científico es definitivamente un área de oportunidad en la ciudad y en el país. Tenemos periodistas formidables, desde luego, tanto en el país como en la ciudad, pero el periodismo científico es algo que definitivamente hace falta en el país y, bueno, particularmente en la ciudad. ¿Cómo podríamos mejorar esa situación? Y, en particular, ¿cómo usaríamos el periodismo científico para humanizar la ciudad? Gracias. Muchísimas gracias a las 4 intervenciones. Le damos ahorita la palabra al doctor y ya luego, si hay tiempo, abrimos otra ronda de preguntas. Gracias. Muchas gracias por sus preguntas, sus comentarios, reflexiones. Son temas diversos, pero trataré de darles cierta integración. Primero respondo lo que amablemente nos plantea Temoris Greco. Efectivamente vemos que estos ataques no van a parar y estamos convencidos, porque además hay evidencia de ello, que estos ataques no surgieron por esta conmoción social que nos produjo a toda la humanidad, absolutamente a toda la humanidad, la pandemia de COVID. Coincido en la apreciación, en la evaluación que hace Temoris. Los grupos del poder económico, sobre todo del más alto poder económico, de la oligarquía más extrema, que incluye a las corporaciones globales, por ejemplo, de alimentos chatarra, toda la agroindustria, o una parte muy sustantiva de ella, la industria tabacalera, la industria refresquera, la industria contaminante, la industria minera, etcétera, sintieron una gran amenaza por parte de la transformación. Desde que llegó este gobierno, y de hecho lo sabemos,
desde mucho tiempo atrás. Por eso en su momento etiquetaron al presidente López Obrador como un peligro para México, por eso lo atacaron, por eso hicieron el desafuero, etcétera. En mi caso particular, me tocó vivir esta reacción virulenta antes de la pandemia de COVID, cuando empezamos con una agenda abarcadora en el tema del sistema agroalimentario. Los etiquetados fue nuestra primera política pública concreta para apenas empezar a abordar el tema de la avalancha de comida y bebida chatarra, los productos industrializados con exceso de grasa, exceso de sal, exceso de azúcares, que son el motor principal de la epidemia de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión y múltiples cánceres que causan la mitad de las muertes del país desde hace más de 20 años. Pero ahí fue donde se expresó la idea y la preocupación, y ahí viene también ese discurso de, caray, pues ¿qué no era científico? Que se regrese a sus libros, que se regrese a su hospital. O sea, enseguida repelen a un funcionario, un servidor público que tiene una formación científica, técnica, académica, pero que tiene cuestionamientos políticos. Y pues eso no lo puede uno improvisar, a uno le sale porque uno trae un pensamiento político de haber participado en movimientos sociales, de haber estado presente en lo que ya decía Violeta, los grandes momentos de las encrucijadas históricos sociales de la ciudad o del país, etcétera, ¿no? O le viene uno también de la conciencia social, la conciencia política, la conciencia de clase, de tener vivencias personales. Y aquí hago un pequeño paréntesis, como en las radiodifusoras comunitarias, aquí está mi mamá a la que me he estado refiriendo en las entrevistas. Sí existe, ¿eh? Sí existe. Y como he relatado, mi mamá fue enfermera, trabajó desde muy joven, mi abuelo era obrero manual en una fábrica de zapatos, tengo parientes, 11 parientes, bueno, perdimos un tío durante la pandemia de COVID, y es una familia obrera que nació y creció en la Gustavo Amadero, en la colonia Nueva Atzacuelco, y fue luchando y construyendo a lo largo de la vida. Entonces, eso lo impregna uno y le va dando una conciencia. No es, como decía aquel, no espero que no esté por aquí, o si está se lo comento, aquel respetable periodista que inventó el izquierdómetro, que depende cuántos libros te leas, eres o no de izquierda. Pero bueno, a lo que voy es, yo considero, y lo voy a relacionar con el tema del periodismo científico en sentido amplio, que así como el himno dice que un soldado en cada hijo te dio, en la medida en que aspiremos a una sociedad en donde tengamos a una persona consciente, o sea, que México tengamos una persona consciente en cada hijo, vamos a poder construir el pensamiento crítico, una sociedad incluyente, una sociedad justa, una sociedad intolerante a la intolerancia, una sociedad militante sin necesidad de adscripciones o de etiquetas o de simbolismos o banderas, ¿no? Y en el caso personal, eso es parte de mi trabajo. Yo me dispuse durante estas 450 conferencias de prensa y los distintos ejercicios de comunicación que fuimos haciendo a contribuir a eso, a la pedagogía política de este pueblo. Confieso, a lo mejor los conservas no lo sabían, pero que sí fue un acto deliberado. O sea, yo no me paraba a las conferencias COVID a hablar de un bichito y hablar de la célula y hablar de los linfocitos. Y lo vieron ustedes, nos interesaba vincular todo con todo y finalmente tener el elemento raíz que son las relaciones sociales y económicas que determinan prácticamente todo lo demás: la salud, la educación, la alimentación, el acceso a los servicios, el cumplimiento y respeto de los derechos, el acceso a la justicia, ¿no? Bueno, esa es un poco la perspectiva. ¿Que voy a seguir recibiendo ataques? Bienvenido sea. Sí estoy ya curtido, como dijo Ernesto el otro día, ni modo, para eso está uno, ¿no? Ahora, el tema del periodismo científico, me tomo la libertad de ampliarlo más allá del periodismo científico específicamente dedicado a la organización formal del pensamiento en las ciencias,
y la divulgación o persuasión o inclusión o formación ciudadana en estas materias, para decir que coincido en que si hay muy poquito periodismo crítico, aún menos hay periodismo científico. Y sí creo que un elemento estratégico de cualquier estado en sentido amplio de la nación, y también de su aplicación en territorios concretos, como puede ser la Ciudad de México, es invertir esfuerzo y dinero y estructura institucional en ir formando esas capacidades. Eso es lento y tiene también que ver con lo que en los partidos políticos y las organizaciones políticas, aún que no sean partidos, que hay muchísimas más, bueno, nos lo planteó Lenin hace mucho tiempo, un tal Vladimir Ilich Ulyanov, y nos dijo la formación de los cuadros. Hay que formar cuadros. Y formar cuadros implica la reflexión crítica, no dogmática, que sistemáticamente cuestione la realidad y piense en por qué el estado de cosas, y cuál es la causa, y cuál es la causa de la causa de la causa, y cómo podemos abordarlo, y qué es transformable, y cómo podemos abordar esa transformación con una participación colectiva, cuál es el ethos, cuál es la razón de ser de nuestro actuar que nos lleva a hacer o dejar de hacer cosas. Entonces, eso considero que es una asignatura de toda la sociedad. Obviamente las organizaciones tienen capacidades específicas, los partidos también, pero es una responsabilidad de toda la sociedad. Bueno, ahí me quedo y me regreso a esto. Gracias por hacer un señalamiento tan claro, tan puntual, embebido en una reflexión y una incitación a que la transformación respete cada detalle de la realidad social. Aquí quiero compartir algo que hemos estado diciendo en los otros foros. Ayer lo dije con la comunidad cultural. Le pasa a los gobiernos, es el elefante reumático del que habla el presidente. Nosotros podemos tener un maravilloso presidente, Andrés Manuel López Obrador, una maravillosa jefa de gobierno en su momento, Claudia Sheinbaum Pardo. Yo creo que hoy también tenemos un excelente jefe de gobierno con Martí Batres Guadarrama. Pero entre esa figura que representa la aspiración pública de quien votó o de quien se movilizó y luchó por que llegara, hay toda una arquitectura de intereses creados, de redes de complicidad, de corrupción, de intereses de pequeño grupo, de sabotajes, de etcétera, etcétera, etcétera. Ayer lo decían unas compañeras y compañeros jaraneros que los han atacado, 3 en línea se llaman, los han sacado del metro, los han reprimido, los han llevado esposados. Y lo que decían es que la transformación nos hace esto. Yo les decía, por favor, y ubiquemos, la transformación no es la persona que te lo hizo, exacto. No, pero además le invitaba a visualizar la policía o el policía que le agarró y le puso las esposas, es un elemento del pueblo que está atendiendo no solamente a una obligación formal, institucional o un sentido de misión en sentido técnico con el manual de la policía, sino está atendiendo a una idiosincrasia social. La persona funcionaria que en su momento articuló todo ese plan de expropiación de los microbuses y que seguramente no le pasó por la cabeza la realidad social de que son sexagenarios, de que no tienen pensión ni la van a tener porque la seguridad social en este país se desmanteló hace mucho tiempo. Entonces no toman en cuenta eso y hay un empuje tecnocrático que nos dejaron sembrado en las nuevas generaciones de servidoras y servidores públicos. Hay grupos de interés externos y hay mucha pillería empresarial buscando el oportunismo de qué moderno es tener empresas, tal, uberizar. El tema de uberizar, bueno, un día, si me invita Ernesto y Violeta, me gustaría tener una reflexión sobre la uberización de la sociedad. En el campo, obviamente, del transporte, pero también en muchos campos de servicios, en las profesiones. La medicina se está uberizando hoy, hay una serie de plataformas y esa uberización lo que está llevando es a otro ciclo de concentración de la riqueza. Entonces, pienso que por ahí va la cosa y desde luego me parece no solo inquietante, sino estimulante el pensar que esta es una asignatura pendiente y si logramos lo que queremos lograr en este corto plazo y en el que viene,
definitivamente estará presente como parte de la agenda para hacerlo en otra manera, ¿no? Muchas gracias. Y lo último que está relacionado es macro, micro y qué hay en medio, cuál es el meso, cuál es la conexión que hace real una macropolítica con una micropolítica, la macroeconomía con la microeconomía. Esto, desde mi punto de vista, es una de las cosas más difíciles de conciliar, no solo por distintos niveles de agregación en un sistema complejo, sino porque hay grandes contradicciones, y lo relaciono por eso con eso. Cuando se piensa en macroeconomía o macrodesarrollo o macropolíticas, irremediablemente hay un atropellamiento de las personas que están viviendo en un status quo en el meso y en el micro, ¿no? Y si no se toma, por ejemplo, transporte, este ejemplo vívido, la aspiración general fue mejorar la calidad del transporte, y hay una aspiración pública muy loable definitivamente, y creo que lo hizo muy bien Claudia en general, pero el asunto es ese, hay que ver que hay una persona que camina, que es un ser humano, que tiene necesidades, que tiene una familia que mantener, que vive una historia, que tiene una idiosincrasia, y desde mi punto de vista, no estoy diciendo que tenga la fórmula mágica para resolver ese dilema, pero considero que hay una parte importantísima que es precisamente el ejercicio político, el ejercicio de la política. Y pienso que López Obrador ha tenido muestras magistrales de cómo ir tejiendo fino, cuando se parte de abajo para arriba, cuando se piensa en esa persona que está teniendo una necesidad concreta, y luego su hermana y su pariente y su familia, su comunidad, su colonia, su barrio, su pueblo, su ciudad y finalmente el conjunto del país, ¿no? Entonces yo no tengo una fórmula concreta, por supuesto sería demagogia decir que la tengo, pero pienso que parte de la sensibilidad social es lo que alimenta que uno escuche y que no se hagan planes de arriba para abajo a rajatabla o que se impongan. Es mi perspectiva. Gracias. Bueno, gracias. Está abajo, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 6, 6, ahí está. Gracias, Hugo. Mire, nos quedan poco tiempo que se tiene que ir, son 20:47, así que ¿podemos tener una hora más? ¿2? Sí. Ahí que en Radio Fórmula, mañana avisen a Radio Fórmula, por favor, que se pasa para mañana la entrevista. 10 minutos. Ok, vamos a abrir otro espacio y ¿quiénes serían 3? Allá está una, Valeria, una. 2, 3, 4, ahí está. ¿Quién? Ok, Edurne, Daniela y… Ok, bueno, vamos entonces para allá. Valeria, ¿sabes qué te voy a pedir? Si te puedes pasar, y les vamos a pedir a todos, si se pueden pasar acá porque estamos teniendo problemas. ¿No? ¿Sí agarra bien? Ok. Va. Sí, gracias, Valeria Cermeño. Yo estudié biología en la Facultad de Ciencias, después hice estudios de posgrado en ciencias biomédicas y ahorita trabajo para la industria farmacéutica, la farmafia. Sí. Doctor, yo quisiera escuchar lo que piensa sobre la gentrificación, que es un problema que actualmente ha cobrado muchísima importancia, más que antes, así lo percibo yo. ¿Cómo hacer para tener a todo mundo contento, para seguir siendo la ciudad que recibe a todos con gusto, que convive con todas y todos, vengan de donde vengan, pero que cada vez sentimos que nos afecta más y que ya empezamos a ver expresiones de rechazo frente a la gente que viene a vivir aquí? Tal vez porque yo no quiero que me gentrifiquen, es un tema que especialmente me interesa y que lo veo de cerca. Gracias. Gracias. ¿Pasamos ahí con Edurne? Gracias, voy a ser rápida, 5 puntos. El primero, Andrés, una persona de redes sociales, le manda saludos, me pidió que los pasara, entonces, palomita. La segunda,
dicen que no soy nada, ¿cómo se dice? Neutral, pues porque soy fan, entonces no me importa. Yo nada más pienso que si el corazón late es que está bien, y si el corazón se para tantito es que hay que hacerse preguntas. Entonces, mi segundo punto sobre la divulgación de la ciencia es que la ciencia es política también. Entonces, creo que es muy importante convocar también a las ciencias sociales en ese punto. El tercero, sobre el espacio social y hacer comunidad. Las comunidades son varias, aquí hay varias que se juntan, entonces creo que sí es bien importante aprender a dialogar y aprender a dialogar desde la diferencia, que es algo que no me canso de decir, pero creo que es bien importante todos los días. El cuarto, y esa sí ya es una pregunta, cuando usted comentaba sobre abrirle el espacio a la oposición, ese es un dilema permanente porque realmente no somos los ciudadanos con nuestra crítica los que lo hacemos, sino las decisiones desde el partido, desde las cúpulas. Entonces ahí queda una pregunta de regreso, no necesariamente para usted, pero sí para el partido y para las cúpulas, y es cómo resolvemos ese dilema en conjunto, porque las decisiones que toman no nos incluyen. Y quinto, sobre los alimentos, yo creo que es bien importante todo el trabajo que hizo con el tema de los alimentos y el etiquetado. Una amiga recientemente me comentó que una de las etiquetas tenía que ver con los edulcorantes, que yo ni siquiera sabía que era eso, pero bueno, ella es especialista en el tema de los alimentos y me dijo que si había una diferencia con el caso de Chile era eso. Entonces yo creo que es importante difundirlo más. Y justo en ese tema, cómo, independientemente del éxito que tiene en sus debates con la oposición, que son geniales, pero cómo difundimos también esa información que es muy importante, ¿no? Y que sí hace daño importante a los niños en el caso de los edulcorantes. Gracias. Gracias, Edurne. Daniela Pastrana. Gracias. Sí, son dos cosas, doctor Hugo López-Gatell. Hay una, creo que quienes lo hemos estado siguiendo en estos días y que hemos estado atentos a lo que dice sobre la ciudad, no tenemos duda del diagnóstico que tiene y de que tiene un muy buen diagnóstico de la ciudad. Creo que sí hay una preocupación de pronto cuando lo vemos fuera de las estructuras partidistas y las estructuras partidistas operando con ciertos candidatos. Hay una preocupación natural de decir, bueno, y del diagnóstico, de la teoría, cómo lo llevaría, cómo lo implementaría, vamos, si nos faltan cuadros, si está sin esta estructura partidista, cómo lo está vislumbrando. Y la otra cosa que está ligada ya con lo que preguntaba ahora Edurne, tiene que ver con que yo creo que muchos tenemos en la memoria el tema de 2006, el fraude de 2006 y después la guerra contra el narco, que para muchos de nosotros fue, pues, marcó en muchos sentidos nuestra vida, ¿no? Y que muchos nos hemos preguntado qué hubiera pasado con el proyecto de transformación si no hubieran pasado estos 12 años, ¿no? De más neoliberalismo, de más corrupción y además de guerra. Entonces, está ligado con eso, ¿no? Porque justamente una de las preocupaciones grandes es que no hay espacios de participación ciudadana dentro del partido para que realmente nosotros podamos decir, bueno, es que quisiéramos votar entre el mejor, o sea, el bueno y el mejor, y no nada más por un tema de, pues no, o sea, una persona que puede no convencernos porque el miedo es que venga la derecha o Sandra Cuevas o quien la quieran, ¿no? Y entonces, pues entonces ni modo, por quien sea. Entonces creo que son preocupaciones legítimas y sí me gustaría conocer como su visión sobre eso. Gracias. Siguiente, por favor. Bueno, Gabriela Arévalo de la UNAM. Una cuestión que comentó era sobre el derecho a la información. Y yo creo que una de las cosas que la asegura tiene que ver en principio con cuestiones de infraestructura y esas siempre se han quedado pendientes, por ejemplo, del espectro radiofónico y si se les deja usar a los pueblos originarios, etcétera. ¿Cómo asegurar
cuestiones de infraestructura que puedan nivelar las cuestiones entre los grandes medios y los medios pequeños. Porque también luego en políticas públicas se olvida, por ejemplo, iniciativas, decimos, Internet ha más o menos democratizado y entonces vemos medio como Pie de Página, Rompeviento, etcétera, que hacen uso de ese espacio, pero por otro lado hay iniciativas de ley de las que poca gente se entera, como los candados que querían poner de que podían bajar contenido vía derecho de autor, ¿no? Entonces, cómo ir tejiendo para asegurar infraestructuras para medios que justamente serían la diversidad la que podría asegurar el derecho a la información, por un lado. Y por otro lado, cómo ir desmontando como estos poderes fácticos, usted los enfrentó, por ejemplo, con respecto a las farmacéuticas y a la escasez de medicamentos, y normalmente la gente dice, es el gobierno y por culpa del gobierno no hay, ahorita lo comentábamos, ¿no? Y no ven las presiones que hacen, o los militares, o las televisoras. Las propuestas que esperamos de izquierda no es que lo logren todo, sabemos que tienen un rango de acción, pero ¿cómo irlas desmontando? ¿No? O sea, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos ir haciendo para que al final no terminen cediendo siempre frente a estos poderes? Muchas gracias. Bueno, aquí paramos y adelante, por favor. Muchas gracias. Igual trataré de hilar los elementos, luego me referiré a la gentrificación. Bueno, primero me refiero a la gentrificación y luego a esto, porque son tres elementos íntimamente relacionados. ¿Dónde está Violeta? Valeria. Hemos estado hablando del tema de la gentrificación. Para quien no está familiarizado con el concepto, gentrificación es este proceso socioterritorial y económico en donde los espacios urbanos empiezan a ser sustituidos no solamente en su materialidad, el tipo de construcción, la edad de la construcción, para qué se usan las construcciones, sino en su significado simbólico incluso. Entonces se empieza a hacer un cambio de estilo de vida basado en los referentes de comercialización que desplaza a los modos de socialización tradicionales que están basados en la infraestructura material añeja y se aprovecha de manera oportunista la aspiración de una renovación, de mantenimiento físico a las instalaciones para convertirlas en espacios comerciales, ¿no? Ese fenómeno es muy profundo porque está ligado a los grandes poderes más allá de la ciudad. Estamos hablando de grandes corporaciones inmobiliarias, de grandes corporaciones financieras que especulan a través del uso del territorio y de la vivienda, ¿no? No tenemos ninguna limitación de pensar que hay muchas soluciones, pero que requieren un pensamiento complejo de cómo se reorganiza la economía de la ciudad. Eso también tiene que ver con la movilidad, lo hemos dicho, por ejemplo, el tema de que se va expulsando a la gente hacia las periferias y entonces tienen que tomar transporte durante más de 70 minutos en promedio porque viven en Oriente, trabajan en Occidente. Entonces es un problema muy complejo, pero qué bueno que está en la conciencia pública. Gracias, Valeria, porque se ha estado mencionando. Estos tres elementos los trataré de integrar cuidando de no borrar sus especificidades, pero sí, y aquí estaba el acordeón, aquí gracias, está el acordeón, muchas gracias, Violeta. Edurne, que nos acompañó en el Foro de Mujeres hace un par de días, ya nos habla de las ciencias sociales, totalmente de acuerdo, no hay duda que las ciencias son un espectro muy amplio y van desde las sociales a las otras, que a veces etiquetadas como exactas. Dialogar desde la diferencia, abrirle espacio a la oposición y la crítica al peligro de abrirle espacio a la oposición, sí nos lleva a esta reflexión necesariamente crítica de que si los espacios se cierran por actitudes feudales, actitudes cupulares, actitudes de control de la expresión pública, de la participación, pues tiene que ser esa participación política del pueblo la que reabra esos espacios. Y lo relaciono con estos elementos, ahorita entraré en la especificidad del periodismo y la información,
Aparentemente, quien sepa más, y que puede ser cualquiera, sepa más sociología de lo que este humilde epidemiólogo puede saber, hay una especie de ciclos vitales de los movimientos sociales y de los partidos de izquierda, supongo que en el mundo, pero en América Latina lo hemos visto muy claramente en los últimos 25, 30 años. Y el panorama no es nada alentador porque vemos un fenómeno donde sociedades que parecen ya muy maduras políticamente hablando, que parecen haber tomado dominio de sus destinos en procesos revolucionarios de distinta naturaleza, optan por la vía electoral, llegan al poder por la vía electoral y vuelcan a sus cuadros políticos sociales hacia el gobierno. Y pasa un ciclo o dos del periodo correspondiente de gobierno de estos lugares, y esos cuadros políticos que eran que eran incendiarios de jóvenes, se vuelven bomberos, y entonces pierden la chispa, dice Andrés Manuel, la emoción social, y se empiezan a volver personajes ávidos de poder, ávidos de control, y que empiezan a cometer toda clase de excesos, desde corrupción, autoritarismo, represión, etcétera, ¿no? Yo quisiera pensar que estamos todavía lejos de ello, pero creo que es súper oportuno no dejar de ver señales tempranas de deterioro. Y pienso que, y lo relaciono con el tema de la formación de los cuadros, le toca a las organizaciones sociales de diversa identidad estar vigilante y estar actuante, uno, para reemplazar esos cuadros que ya se habían estado dejando vacíos orgánicos y organizativos, pero además estar impidiendo que se cristalice esa cúpula de un poder que se empieza a volver espurio en la medida en que se aleja del pueblo, ¿no? Es un poco lo que podría decir. Y termino con lo que dice Gabriela. Espero, Daniela, no haber dejado fuera, o sea, obviamente coincido contigo, el fraude del 2006 y el postfraude de 2012, porque yo creo que aun cuando pudiera haber otros elementos, fue un postfraude, que eran herederos del fraude del 88 y de 80 años de fraude, y esta descomposición extrema de la sociedad por la violencia más aguda que hemos tenido, donde hay un sustrato económico de exclusión, de concentración del ingreso, de depauperación del campo, de las ciudades y de todo lo que tiene que ver con lo que posiblemente se acercaría a un estado de bienestar, pues nos dejó muy crispadas y crispados. Y desde mi punto de vista, ese fenómeno socioeconómico, en ausencia de vanguardias políticas que no necesariamente tienen que venir de partidos, de la estructura electoral, pueden venir de otros lados. En su momento lo fue en 1994 el Ejército Zapatista, pueden ayudar a reconfigurar o reconstruir con esperanza en medio de esta avalancha de destrucción, ¿no? Y lo último, lo del derecho a la información, yo diría que los hermanos Flores Magón usaban una imprenta quizá rudimentaria de papel y tinta. O sea, lo que voy, lo digo con toda humildad, no siendo yo lejano del periodismo, o sea, más bien siendo lejano del periodismo, más que cuando me entrevistan ustedes y es un placer, o me entrevistan otros y me atacan, yo pensaría que no es necesario, obviamente es necesario, si tienes un elemento electrónico llegas más rápido, si tienes una antena y una señal satelital llegas más lejos, pero yo pensaría que no hay que perder la esperanza o el ánimo de que se puede hacer incidencia social en coyunturas concretas o en general en el proceso histórico social por abrumar la realidad. Y abrumarla es ir creando corrientes de opinión consistentes, ir estando en los elementos de mayor sensibilidad para el pueblo e ir presentando iniciativas inteligentes. Yo diría, por ejemplo, el periodismo de investigación, mi impresión humilde es que está casi en extinción, excepto por notables excepciones aquí presentes. Pero como masa, casi ya nadie hace periodismo de investigación, porque hace el efectismo publicitario del rating, del complacer a los patrocinadores,
con una notita babosa que no dice más que lo que ocurrió en la escena visible o se reportea a través del internet, ¿no? Entonces, mi humilde aportación, respetuosa aportación es, aun cuando haya esa adversidad tecnológica, hay que aspirar a hacer huella por estar cerca de la tierra, cerca de la gente y ir moviendo la conciencia más allá y más allá y más allá. Creo que con esto termino y me están haciendo señales del tiempo, Ernesto. De que tenemos que ir a la sorpresa. Primero, bueno, agradecerle al doctor Hugo López-Gatell. Pues ya en 15 días lo esperamos, doctor, nuevamente. No. Esperamos otra vez aquí, ¿no? Sí, muchas gracias. Vamos a la sorpresa. Sí, nada más, bueno, hay algunos temas que se quedan pendientes. Yo quería preguntarle, ya se comprometió lo de la uberización de la ciudad, no, ya lo tenemos aquí, pero también esto de economía del cuidado, que hoy lo escuché hablar sobre eso, que nos importa mucho, y llevarlo a esto que decía Gustavo Petro, el presidente de Colombia, cuando tomó posesión, ya a un gobierno de los cuidados, ¿no? Que eso nos parece bien interesante que lo haya planteado. Gracias. Gracias. Y añadir también, bueno, emplazarlo, de veras invitarlo nuevamente, doctor Hugo López-Gatell, a otra tertulia. Nos quedamos con un montón de preguntas y ganas de dialogar, de verdad, de manera muy por ejemplo, ¿no? Temas que nos gustaría dejar aquí en la mesa para una siguiente charla con usted. Hablar de las izquierdas y los escenarios que tenemos acá, que se nos representan dilemas éticos a propósito de que decía esta reunión que tuvieron de aquí ir al frente, y aquí habemos muchos que decimos, sí, eso es visto desde los partidos políticos y decisiones internas, pero otros aquí decimos, bueno, si el candidato es Omar García Harfuch, yo no voy a votar por él, por ejemplo. Y son desafíos, y yo entiendo que usted no puede hablar de eso, pero estos son debates que nos gustaría tener de manera abierta y con los cuidados que no puede, y además nos parece correcto que no atacar a compañeros o compañeras, es lo ético y lo correcto, pero que aquí habemos gente que nos gustaría reflexionar a profundidad sobre eso, y esto de la uberización que decía Violeta. Y un último tema que nos gustaría también abordar, además de todos los que quiera colocar la gente, la academia. La academia, ¿qué pasa con la academia? ¿Cómo es vista por un posible jefe de gobierno de la Ciudad de México? Hay muchísimo que hablar al respecto. Eso es lo que nos gustaría, si es posible, tener un nuevo encuentro con usted. Sabemos que se tiene que ir, así que le damos el micrófono y la sorpresa. Muchas gracias, Ernesto, Violeta. Todas y todos ustedes, muchas gracias. Es sentir calor que sale del espíritu y sale de la convergencia de visiones, es un apapacho impresionante y una motivación hacia ir adelante. La sorpresa tiene que ver un poco con lo que justamente mencionaba Edurne y mencionaba también Daniela, que es lo siguiente. Este fenómeno de la burocratización de las cúpulas, de transitar de un movimiento vivo, activo, cercano al pueblo, a un aparato que empieza a tener controles y que empieza a volverse feudos, nos ha llevado a nosotros a la percepción de que cuando uno intenta construir alianzas en un proceso político concreto, el espacio no está necesariamente amigable como para construirlo a partir de la reflexión, del debate, de la confluencia de ideas y del proyecto, que es lo que me refería al principio, la obligación moral de poner al proyecto de transformación por delante y con un horizonte de más largo plazo. Entonces, en el explorar estas distintas alianzas para este proceso, pero con esa visión más amplia, hemos hablado con sindicatos, hemos hablado con organizaciones sociales, hemos hablado con organizaciones vecinales o no organizaciones, comunidades que no están organizadas, y eso nos ha motivado mucho al grado de autoidentificarnos con el fenómeno de las candidaturas ciudadanas, en donde uno no depende de una corporación política preconcebida, y respondo a Daniela en ese sentido, ¿cómo hacerlo realidad? Tenemos confianza de que cuando se construyen consensos abajo,
reales, genuinos, eso da para llevar a la realidad, sin necesidad de estos mediadores políticos. Y ahí vuelvo a citar a López Obrador. Él insiste mucho en eso de la conexión directa al pueblo. Su propia gestión está basada en el principio de quitar intermediarios, porque esos intermediarios son los que corrompen, son los que se llevan la tajada, el moche, etcétera, etcétera, y acaban deformándolo todo. Bueno, ¿por qué está relacionado con la sorpresa? Porque hoy tuvimos una feliz reconexión con un compañero del movimiento a quien respeto muchísimo, a quien considero una persona íntegra, un luchador social persistente, perseverante, y que ha tenido también este fenómeno de los ataques viles, porque es franco y sincero en su manera de expresarse. Y las buenas conciencias a veces dicen, uy, qué grosero, uy, es que es gritón, uy, es que usa descalificaciones en la plena tribuna de la nación, del Congreso, ¿no? Y estoy hablando nada menos que de Gerardo Fernández Noroña, por quien pido un aplauso. A Gerardo lo aprecio mucho desde hace varios años, al calor de la pandemia y de vernos identificados, como él dice, concursar por ser la segunda persona más atacada, porque la primera es Andrés. Nos hemos hecho amigos y hoy, no obstante el papel que él está cumpliendo en el proceso general, y ha sido designado y actúa como vocero de la coordinación de la transformación, me dijo, yo no tengo inconveniente en plantear mi apoyo por ti, por tu grupo, por tu movimiento ciudadano, y se lo agradezco mucho a Gerardo Fernández Noroña. Noroña es pueblo, Noroña es pueblo. Entonces, esa es la sorpresa que va aderezada con una bonita cereza del pastel, que es que Gerardo nos prestó el Noroñabús, que está aquí afuera, y les invito a verlo, porque me voy a ir en la entrevista manejando el Noroñabús para ir a Radio Fórmula en este vehículo. Entonces, si lo podemos grabar, gracias. ¡Felicidades, científicos! Manejando se va, doctor. Cuidado. Gracias. Cuidado que se descompone cada rato.